Que Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cansados de trabajar o no? Amén. Vamos a ir al libro de Colosenses, a la carta de Colosenses, y vamos a estar leyendo Colosenses 4, 7. Vamos a leer un solo versículo y de ahí vamos a desglosar toda nuestra predicación. Me lo comunican con un amén, por favor. Colosenses 4, 7. Yo lo voy a leer. Todo lo que en mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y nuestra predicación de hoy, como pueden ver en la pantalla, características de un siervo fiel. Y como modo de introducción, hermano, Tíquico es uno de esos personajes bíblicos que probablemente no recibe el conocimiento que se merece. Tíquico solo aparece o solo se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento. Tíquico quiere decir afortunado o feliz. Y la primera vez que aparece Tíquico es en el libro de los Hechos, durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y en el versículo 24 de Hechos se menciona a Tíquico como uno de sus acompañantes, que se unieron a Pablo en Troas y viajaron con él a Jerusalén con la misión de llevar una ofrenda monetaria a la iglesia. También buscaban la compañía de otros hermanos cristianos para recibir ánimo, apoyo, para poder fortalecer las iglesias donde ellos llegaban. Y en Hechos 24, donde se menciona por primera vez a nuestro hermano Tíquico, dice, varios hombres viajaban con él, y sus nombres eran Sopater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. El principal propósito de ir a las diversas iglesias era para fortalecer la unidad en la fe. Ahora, hermanos, también encontramos el nombre de Tíquico en Tito 3:12. Tengo pensado enviarte a Artemas o a Tíquico tan pronto como uno de ellos llegue. Haz todo lo posible por encontrarte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. La presencia de uno de estos dos hombres, hablando de Artemas y Tíquico, calificados, aseguraría la continuidad del ministerio sin descuidar la iglesia ni a los creyentes. Pablo no quería dejar la iglesia sin un guía espiritual, por lo que designaría a uno de estos dos, a Tíquico o Artemas, para continuar en la iglesia que Tito pastoreaba. Tíquico, por ejemplo, hermanos, era un hombre amado, un siervo fiel de Pablo, lo que indica de su buen carácter confiable y una gran actitud para la tarea. Ahora, hermanos, supongamos que un día el pastor se vaya, supongamos que un día él no pueda predicar, ¿a quién escogería? Tal vez escogería él a alguien responsable, a alguien que ha servido con él por muchos años en el ministerio. Tíquico estuvo por muchos años con Pablo, según dicen los escritores que estuvo 10 años. Y él era adecuado, hermanos, él tenía el carácter, él tenía el amor por la iglesia, y él iba a cuidar la iglesia mientras Tito no estuviera. Porque Tito se iba a encontrar con su mentor y su padre espiritual. Miren cómo Pablo lo saluda en la carta que lleva su nombre en Tito 1:4. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den gracia y paz. Ahora, hermanos, no sabemos con exactitud a quién mandó Pablo, si a Artemas o a Tíquico,
pero para ellos debió haber sido un placer servir en la iglesia de Creta, y todo esto era con el fin de que la iglesia continuara sin interrupciones y formando gente en la fe y fortaleciendo a la iglesia de Creta. Bueno, hermanos, como primer punto, hermanos, yo les traigo, o como primer característica de nuestro hermano Tíquico, Pablo lo nombra como un amado hermano. Ahora, ¿alguna vez lo han llamado amado hermano? ¿O alguna vez usted ha llamado a alguien amado hermano? Esto indica el gran amor y aprecio de Pablo por Tíquico. Yo creo que en vez de ganarnos el título de amado hermano, nos ganamos otro tipo de títulos. ¿Qué tal el hermano amargado? O al que todo le molesta, al que nada le parece, el odioso, el renegón o el corajudo. A veces son títulos que nos ganamos por nuestra actitud negativa. Ahora, no se puede tomar a la ligera, hermanos, el concepto de llamarnos hermanos. En la Biblia, por diversas razones, como falta de comprensión sobre la profundidad de la relación espiritual, que se busca la tendencia humana a priorizar las relaciones temporales sobre las espirituales, la influencia secular o falta de compromiso activo con los mandatos bíblicos como el amor, la unidad entre hermanos. Yo sé que a veces llamamos hermanos a las personas que nos visitan varias veces, y no está mal, pero debemos de tener cuidado, hermanos. Ellos solo pueden ser nuestros hermanos si aceptan a Dios como su suficiente Salvador y hacen su voluntad. Mire la importancia de no llamarnos hermanos a la ligera. En una ocasión la Madre Jesús y sus hermanos lo buscaban, querían hablar con él mientras enseñaba a la multitud, pero miren cómo los llama Jesús. En Lucas 8, 19 y 21 de la Nueva Traducción Viviente, entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a verlo debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Miren cómo responde Jesús al llamado. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Ya ven la importancia de no llamar hermanos a las visitas, ni a cualquier persona que no crea lo mismo que nosotros? Jesús dice: solo a los que oyen mi palabra y la obedecen. Ahora, el llamarnos hermanos se refiere a la fraternidad entre creyentes como hijos de un mismo Dios y la unidad de un mismo pueblo, como el caso de las tribus de Israel en el Antiguo Testamento. La hermandad también es un vínculo espiritual con Cristo, ya que Él es hermano mayor de los creyentes que hacen la voluntad de Dios y el primogénito entre muchos hermanos. En Romanos 8, 29, 30, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que lleguen a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. A través de una relación correcta, hacer la voluntad y conocerlo, somos llamados a ser sus hermanos. Romanos indica la posición permanente y el rol en la adopción de creyentes como hijos de Dios. En Hebreos 12, del 11 al 12 de la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, Jesús y a los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pues Él dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo unido te alabaré. Ahora, el apóstol Pablo veía a sus ayudantes como colaboradores y amigos y hermanos en la fe, quienes amaba, cuidaba y con quienes se sentía agradecido, más que menos subordinados, los consideraba como extensiones de su ministerio y valoraba sus contribuciones. Preocupándose por su bienestar físico, espiritual, a menudo les daba títulos afectuosos como amado hermano, hijos, reflejando un vínculo de profunda amistad forjada en el sacrificio, la cooperación mutua para anunciar el evangelio.
Mira cómo llama Tíquico, cómo llama Pablo a Tíquico en la carta a los Éfesos que él mismo llevó. En Efesios 6:21 de la Nueva Traducción Viviente, para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Ahora, la relación de Pablo con sus ayudantes generaba un auténtico aprecio y amistad. Y esto lo podemos observar en cómo se dirigía a sus colaboradores por su correspondencia. ¿Será que aquí en la iglesia tenemos la misma relación? Que no se nos olvide, hermanos, que ya somos hijos del mismo Padre y como familia debemos amarnos, respetándonos, apoyándonos, llevando las cargas de los demás en oración. La Biblia es clara y condena los conflictos entre hermanos, considerándolos como un grave defecto, algo que va en contra de la unidad en Cristo. En Santiago 4, 11 al 12 de la Nueva Traducción Viviente, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes para juzgar tú a tu prójimo? El amor que debemos de practicar es el mismo que Cristo demostró, un amor que es incondicional, desinteresado y se centra en el bienestar del prójimo. Cristo demostró un amor ágape. Y es lo mismo, hermanos, que tenemos que hacer nosotros, demostrar un amor a nuestros hermanos incondicional. Ahora, Pablo también nombra a Tíquico, segunda característica, él lo nombra fiel ministro. Fiel ministro es un siervo dedicado que administra con lealtad, diligencia los asuntos de Dios, sirviendo al Señor y a los demás con humildad. La palabra griega para ministro es diáconos, significa siervo o asistente, enfatizando que el liderazgo es un rol de servicio y Tíquico era un ministro fiel, se esforzaba en su labor sin escatimar esfuerzos. Él predicaba las cartas de Pablo sin predicarse a sí mismo. Entonces, si hablamos de ser fiel al ministerio de Pablo, este fue Tíquico. Él fue enviado para llevar las cartas a Colosa y a Éfeso. En tiempos de Pablo, hermanos, quizá era más difícil entregar una carta que escribirla. Era un viaje largo y agotador de Roma a Colosa, hoy Turquía, atravesando Italia, luego por mar hasta el puerto de Éfeso y de ahí por caminos accidentados hasta el valle donde se encontraba Colosa, con sus ciudades vecinas, Laodicea y Hiérpolis, y al que Pablo escogió para hacer este viaje fue a Tíquico. Él era un todoterreno, hermanos, como diríamos hoy. Además, él conocía la ciudad de Éfeso porque él era originario de ahí. Él era el indicado para llevar estas cartas, es hacer un viaje de 1900 millas. Se dice fácil, pero Tíquico tenía que hacer un gran esfuerzo. Ahora, además de recorrer estas 1900 millas, hermanos, además de todo, él tenía que leer las cartas. Ahora, imagínense a Tíquico llegar de noche y el pastor de la iglesia llamando a toda la congregación para que escucharan lo que Pablo les decía en aquellas cartas. Imagínense todas las preguntas de aquellas personas y este hombre tener que contestarlas. Imagínense a este hombre cansado, agotado, tal vez lleno de polvo. Además de todo, hermanos, de leer las cartas y responder todas las preguntas, él tenía que confortar el corazón de la iglesia. Bueno, así era nuestro hermano Tíquico. En Efesios 6:22 de la Nueva Traducción Viviente, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Será que nosotros somos fieles al ministerio que Dios nos dio? Hágase esta pregunta. ¿Cómo está mi ministerio? ¿Qué estoy haciendo por él?
¿Estoy trabajando como Dios quiere? ¿Lo estoy haciendo a medias nomás? ¿O solo lo hago para que el pastor no me diga nada? ¿Será que demostramos una lealtad firme a Dios y a su palabra? Siguiendo sus mandamientos incluso cuando es difícil. Y especialmente, hermanos, ahorita es difícil. Podemos ver cómo está Memphis. Las iglesias han cerrado. La gente no se congrega por miedo. En Romanos 12, 11 al 12 de la Nueva Traducción Viviente, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero, sirvan al Señor con entusiasmo, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. La recompensa para hombres fieles como Títico y como muchos de los que estamos aquí es la vida eterna, entrar en el gozo del Señor. Las promesas de Dios son para los que lo honran, los exaltará, protegerá contra el mal. Además tenemos la herencia del reino de Dios, hermanos. Hasta por conveniencia, hermanos, deberíamos de servirle. Ahora, los primeros diáconos de los que la Biblia habla los encontramos en el libro de los Hechos, donde la iglesia primitiva elige a 7 hombres para servir a las viudas y asegurarse de que nadie fuese descuidado con la distribución diaria de los alimentos. Este pasaje detalla la necesidad de elegir hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración, a la predicación de la palabra, y ellos mismos piden a la congregación que elijan a 7 hombres con buena reputación. Y esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, Hechos 6, 3 al 6, de la Nueva Traducción Viviente, dice: por tanto, hermanos, escojan 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a ellos daremos esta responsabilidad. El 4, entonces nosotros los apóstoles podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea, eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás de Antigua, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron a los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Ahora, así como encontramos hombres fieles al ministerio, también hay hombres que lo tuvieron en poco. ¿Se acuerda cuando estudiamos acerca de Elí y sus hijos, Omni y Finés? Dice que ellos abusaron de su posición sacerdotal, deshonrando a Dios y a su pueblo con sus actos de inmoralidad. Dice la Biblia que ellos no conocían a Dios, menospreciaban los sacrificios, dormían con mujeres en el mismo tabernáculo y su padre solo escuchaba las cosas malas que hacían, pero nunca se atrevió a quitarlos del sacerdocio. Él honró más a sus hijos que a Dios. Y por todo el desprecio al ministerio, Dios decide acabar con sus vidas mandando un varón para darles una mala noticia. En 1 Samuel 33 al 34 de la Nueva Traducción Viviente, los pocos que sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solo para que tus ojos queden ciegos. Se les rompe el corazón y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar lo que dije, se hará realidad, haré que tus hijos Omni y Finés mueran el mismo día. Y la demás historia, hermanos, ya no la sabemos. Ellos murieron en una batalla contra los filisteos, el arca fue tomada y su padre Elí murió el mismo día. Miren, hermanos, si Dios nos ha delegado un ministerio en la iglesia, hagámoslo bien, hermanos. No seamos como estos 3 hombres. Hagámoslo bien para que el Señor se lleve la honra y la alabanza. Bueno, hermanos, ya vimos la primera característica de Títico. Él era un amado hermano. El segundo punto, él era un fiel ministro. Y como tercer y último punto, hermanos, Pablo lo llama consiervo en el Señor. Ahora, consiervo en el Señor se refiere a una persona que sirve voluntaria u obligatoria a otra, ya sea en un sentido literal de esclavo o metafórico de devoción,
a menudo se utiliza para describir a alguien que está completamente sometido a Dios o a Cristo. En el Nuevo Testamento la palabra griega doulos se traduce comúnmente como siervo o esclavo y describe a alguien que está completamente bajo el control de su amo. Se ve en el contexto de la servidumbre en los tiempos romanos. Cuando Pablo usa la palabra consiervo, es como si dijera: no supongan porque yo escribo esta carta y Tíquico la lleva, hay mucha diferencia entre nosotros. Dice Pablo: somos esclavos de un mismo Señor, que nos ha encomendado a cada uno su tarea, y aunque las tareas son diferentes, la obediencia es la misma. Pablo decía que él y Tíquico estaban en el mismo nivel. Él decía: yo no soy amo de Tíquico, aunque él sea mi ministro, ambos tenemos un dueño en el cielo, y esto reflejaba el amor de Pablo por Tíquico. En el Evangelio de Juan, Jesús cambia la terminología de siervo amigo. En Juan 15:15 de la Nueva Traducción Viviente: ya no los llamo esclavos porque el amo no confía los asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Esto se refiere más a un servicio voluntario. Pregunta: levante la mano al que obligan a servir aquí en la iglesia. A nadie. Es un servicio voluntario. El servicio voluntario es donde una persona se somete a otra por amor o obediencia. En Filipenses se describe a Jesús como el ejemplo supremo de este tipo de servicio humilde. Él dejó su trono para venir a vivir como uno de nosotros, además dar su vida en rescate por una humanidad totalmente pecadora. En Filipenses 2, del 7 al 8, de la Nueva Traducción Viviente, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ahora, aquí en la iglesia cualquier servicio es importante y me llama mucho la atención el servicio que presta el hermano Rafa y la hermana Renita. Ahora, para muchos puede ser cualquier cosa, pero para Dios no. Ellos están al mismo nivel que cualquiera de nosotros, ya sea los que predican, los que dan estudios en las células. El servicio que ellos aportan, hermano, es muy importante. ¿Ha notado que cuando llega usted lo saludan con una sonrisa? Le dan la bienvenida y le entregan su bosquejo. Ahora recuerde lo que dijo Pablo, que él era consiervo juntamente con Tíquico, y aquí todos somos consiervos unos de los otros y servimos a un mismo Señor que es Cristo Jesús, hermanos. En 1 Corintios 15:58 de la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Así que, hermanos, cualquiera que sea su ministerio, sea entregando bosquejos, predicando, dando estudios, siendo maestro, todos vamos a tener una recompensa. Así que lo exhorto, hermano, a que no se desanime. Tíquico nunca se cansó de servir a Pablo, siempre estuvo con él. Imagínense el peligro que corría. Él incluso pudo perder su vida, pero él nos echó para atrás y pudo llevar las cartas a Éfeso y a Colosa. Hermanos, los siervos fieles no serán condenados, es más, recibirán la vida eterna como fruto de su santificación. Dios también promete que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y toda lengua que se levante contra nosotros será refutada. En Juan 12, 25 al 26 de la Nueva Traducción Viviente: los que amen su vida en este mundo la perderán. Los que no le den importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honra a todo el que me sirve. Ahora, cuando Pablo llama a Tíquico consiervo, él rompe la estructura jerárquica tradicional al destacar su igualdad de condición espiritual.
Independientemente de sus roles y responsabilidades dentro del ministerio, esto desafiaba la nación cultural de la época y el estado social, afirmando que el liderazgo y el servicio son ambos un trabajo en el Señor y por lo tanto de igual valor. Ahora, ¿recuerda a Onésimo, el esclavo que había oído de servidumbre de Filemón? Mire lo que Pablo le dice en la carta que lleva su nombre. Pablo le dice: tú y Onésimo ya son iguales. Pablo rompía con la cultura de la jerarquía social en Roma. Ahora ambos eran colaboradores de Cristo, tratándolos a los dos como hermanos. Ahora, su vínculo espiritual trascendía las estructuras sociales y la ley humana. Pablo le pide a Filemón que aceptara a Onésimo no como esclavo, sino como su hermano en Cristo, demostrando que el evangelio es capaz de transformar a cualquier persona. Ahora, ¿cómo conoció Pablo a Onésimo? Unos dicen que Onésimo estuvo en la cárcel. Otros dicen que él lo visitaba para que Pablo lo ayudara a regresar con Filemón. No lo sabemos, hermanos, y a lo mejor nunca lo vamos a saber. Pero de lo que sí estamos seguros, hermanos, es que Onésimo se convirtió al evangelio. En Filemón 10, del 11 de la Nueva Traducción Viviente, te suplico que le muestres tu bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es útil a los dos. Pablo le predicó el evangelio a Onésimo. Él se convirtió al cristianismo. Después de su conversión se convirtió en un colaborador y ayudante de Pablo en prisión. Ahora, como conclusión, hermanos, Dios usó a Tíquico para que llevara las cartas, para que las cartas llegaran y con ellas la iglesia fuera instruida. De la misma manera, Dios nos manda para que llevemos el evangelio y así muchas personas puedan ser salvas. En Hechos 13:47 de la Nueva Traducción Internacional, así nos los ha mandado el Señor: te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Bueno, hermanos, ya vimos cómo Pablo nombra a Tíquico, lo nombra amado hermano, ministro fiel y consiervo. Así que, hermano, no se olvide que aquí todos somos consiervos los unos de los otros. Nadie es más que otro y tampoco nadie es menos que otro. Así que, hermano, yo le pido que usted pueda pensar. Este año cumplimos 22 años en la iglesia Camino, Verdad y Vida. Le pido que piense y vea todo lo que pudo hacer este año y medite. ¿Qué más podemos hacer para el año que viene? Y que la honra se la lleve nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta predicación, Padre. Te damos gracias por estos grandes ejemplos que están en la Biblia, Padre. Te damos gracias por este hermano Tíquico. Y te damos gracias porque aquí en la iglesia hay muchos Tíquicos, muchos hermanos que no se echan para atrás, Padre, y siempre están al pie del cañón, Padre, llevando tu palabra. Te damos gracias por los 22 años que vamos a cumplir, Padre. Te damos gracias por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Te damos gracias por el servicio que tú nos has dado, Padre. Te damos gracias y todo te lo ponemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.